Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva ocasión para revisar juntos el estudio de la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que debemos repasar es lo que nos corresponde para la semana del 29 de enero al 4 de febrero. Nos ubicamos en la página 37 de nuestro libro y tenemos el capítulo 5. Tenemos que obedecer a Dios como gobernante. La lección que tenemos aquí que revisar es: con su firme postura, los apóstoles dejan un ejemplo para todos los cristianos. Así que repasaremos esta información y, por supuesto, se le dará la aplicación para nuestros días en cuanto a nuestro servicio sagrado. Lo que vamos a analizar ahora está basado en el relato de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, los versículos 12 hasta el capítulo 6, versículo 7. Empecemos entonces con los 3 primeros párrafos. La parte A. ¿De qué acusaba el Sanedrín a los apóstoles y a qué cuestión se enfrentaban ellos? La acusación se encuentra en Hechos 5:28, que habían llenado Jerusalén con todas las enseñanzas que Jesús mandó. Por esa razón, el sumo sacerdote Caifás estaba tan molesto que cuando dijo sobre la acusación en contra de los apóstoles, nunca utilizó el nombre de Jesús. Es por eso que las órdenes que habían emitido eran de amenaza, para que dejaran de seguir predicando. La parte B. ¿Por qué debe interesarnos lo que les pasó a los apóstoles? Porque nosotros también debemos cumplir el mandato de Mateo 28, 18 al 20, de hacer discípulos. Y al querer hacerlo, nos encontramos en situaciones parecidas donde los enemigos de la verdad nos persigan. Por eso algunos tratan de limitar o incluso prohibir la obra que Jehová nos ha encargado. Por eso aquí hay 2 preguntas en este párrafo 2 que ¿dejaremos de predicar por miedo a los enemigos? ¿O seremos valientes y nos mantendremos firmes? Por eso es importante que analicemos con mucha atención por qué llegaron los apóstoles a estar delante del Sanedrín y cómo reaccionaron ante sus amenazas para nosotros también imitar su ejemplo. Ahora veamos el subtítulo: El ángel de Jehová abrió las puertas. Este relato es de Hechos 5:12 a 5:21, la parte A. Párrafos 4 y 5. ¿Por qué estaban llenos de celos Caifás y los demás saduceos? Aquí estaba peligrando la autoridad de este tribunal, porque ya en una ocasión anterior les habían prohibido a los apóstoles que continuaran predicando. Y claro, después de esta prohibición, al quedar en libertad, de nuevo ellos fueron a seguir haciendo esta labor, pero ahora en lugares estratégicos, como al costado del templo, para predicar a todos los que pasaban por ese sector. Al estar en ese lugar, no solo predicaban, también se estaban realizando grandes milagros, a tal punto que hasta si solo pasaban bajo la sombra del apóstol Pedro y les tocaba dicha sombra, muchos lograban curarse. Así que había una admiración enorme en cuanto a los sucesos que estaban aconteciendo gracias a la labor de los apóstoles. Y no solo se beneficiaron de este tipo de mensaje espiritual o curación espiritual, también estaban beneficiándose del mensaje. Por lo tanto, el número de creyentes estaba aumentando y eso hizo peligrar la posición de los saduceos, puesto que las personas se estaban ahora haciendo seguidores de Cristo. Y eso hizo que estos se pusieran con celos debido al efecto que estaban teniendo las personas. Veamos el párrafo 6. ¿Quiénes están detrás de la persecución contra los siervos de Jehová y por qué no debería extrañarnos esto? Nos encontramos en la misma situación que los cristianos del primer siglo. Hoy, los líderes religiosos, utilizando sus influencias con las autoridades y los medios de comunicación, tratan de impedir nuestra actividad. Y como vemos, no nos debe extrañar esta actitud,
porque en nuestra predicación denunciamos las mentiras que enseñan a las personas. Y en segundo lugar, porque cuando escuchan los de corazón sincero, ellos aceptan la verdad, por lo tanto se logran liberar de las creencias, como dice Juan 8:32, y llegan a ser personas libres de las costumbres antibíblicas que han recibido por tantos años. Veamos ahora los párrafos 7 y 8. ¿Qué efecto tuvieron en los apóstoles las órdenes del ángel? ¿Y qué pregunta conviene que nos hagamos? Cuando los apóstoles fueron a parar a la prisión, estando ahí en la cárcel, un ángel se les aparece y abre las puertas de la prisión. Un dato que tenemos aquí en una nota del párrafo 7 es que es la primera de las 20 veces que en Hechos se menciona directamente a los ángeles, aunque ya se había hablado de esto cuando Jesús ascendía hacia los cielos, después de su resurrección. Y este ángel, al abrir las puertas, les ordenó que vayan al templo a seguir predicando. Eso le hizo darse cuenta a los apóstoles que estaban haciendo lo correcto y, por supuesto, que tenían el respaldo de Jehová, y eso les dio las fuerzas necesarias para continuar predicando. Este acontecimiento nos sirve de mucho para nosotros, porque según Apocalipsis 14, 6 y 7, que está al final del párrafo 8, demuestra que los ángeles en la actualidad siguen apoyando esta labor de dar testimonio completo a todas las personas. Por eso la pregunta que debemos realizar en el párrafo 8 dice: ¿tendría la fe y el valor necesarios para seguir predicando? Esto en caso de que nos sucedan situaciones parecidas a los apóstoles que nos impidan seguir en nuestra actividad en el ministerio. Ahora tenemos que revisar el recuadro de la página 39 con el título El Sanedrín, Tribunal Supremo de los Judíos. Haciendo un resumen de estos dos párrafos, que aunque Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, se les permitía que continuaran con sus tradiciones y hasta que se gobiernen por sí mismos, por supuesto, con la supervisión del Imperio Romano. Se menciona en este párrafo que ellos tenían distintos tribunales, sin duda de acuerdo a la gravedad de la situación que debían tratar. Y cuando el problema era mayor, ahí intervenía el Gran Sanedrín, que estaba en Jerusalén, y éste los atendía. Ellos tenían la autoridad de interpretar las leyes judías y respetaban todas las personas dicha autoridad. En el siguiente párrafo nos indica que este Sanedrín estaba conformado por 71 hombres, personas de mucha importancia, de mucha influencia. El que presidía era el presidente. También estaban conformando este grupo integrantes de las familias sacerdotales. Otros eran personas de ascendencia nobles, que aunque no eran sacerdotes, pero también pertenecían a ese grupo. Y por supuesto también estaban los escribas, los eruditos, los que tenían mucho que ver con la transmisión escrita de las leyes. Las decisiones que este tribunal tomaba no se podían ni cambiar ni anular. Así que tenían una autoridad sobresaliente. Así que ya nos podemos imaginar que cuando los apóstoles llegaron a estar delante de estos 71 hombres, la situación era grave, considerado grave por ellos, por supuesto, por el Sanedrín, y querían por sobre todas las cosas, cuando dijeron no prediquen más, quería que sea respetada. Pero los apóstoles no lo hacían. En primera ocasión dijeron que tenían que obedecer a Dios como gobernante, y en esta ocasión un ángel también los ayudó para que siguieran efectuando esta labor. Ahí se ve entonces la situación tan crítica a la que se enfrentaron los apóstoles, pero continuaron haciendo muy bien su trabajo. Sin duda un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Estos son detalles que nos ayudan a entender bien en el ambiente o las circunstancias que los apóstoles tuvieron que enfrentarse. Esto es, hermano, lo que tenemos que revisar para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 29 de enero al 4 de febrero. Queremos repasar bien la información. Por supuesto, la meta es comentar
que sean comentarios breves, sencillos, precisos para que otros también puedan participar y, por supuesto, preste atención a los comentarios de nuestros hermanos. Esperamos disfrutar de la reunión de entre semana y seguir progresando más en nuestro conocimiento espiritual. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.